Buenas tardes para todos, mi nombre es Claudia Hurtado y pertenezco a la oficina de prensa del Instituto Caro y Cuervo. Les doy la bienvenida a la presentación de la serie lexicográfica con 3 títulos. Lexicografía electrónica especializada, el caso del Diccionario Académico de Medicina, DIACME, de los investigadores Julio Alexander Bernal Chávez, Wilmer Gentil López Barrios, Daniel Alejandro Moreno Domínguez y Freddy Alfonso Mendieta Rodríguez. El segundo de los libros es el procesamiento lingüístico de textos de opinión, del investigador John Alexander Roberto Rodríguez. Y el tercer libro es Léxico de la violencia en Colombia, de las investigadoras Nancy Rosso Melo, Gloria Esperanza Duarte, María Bernarda Espejo, Doris Guevara y Estela Lamprera. Los 2 primeros libros que les mencioné podrán ser descargados de manera libre en la página del sello editorial, selloeditorial.caroycuervo.gov.co, y el léxico de la violencia estará disponible desde la próxima semana en la librería Siglo del Hombre y en las librerías que tienen convenio de distribución a nivel local o nacional. También se podrá comprar en línea en la página de Siglo del Hombre Editores por un precio de 31.500 pesos. Agradecemos a todos su presencia y a las personas que nos están viendo por nuestro canal de YouTube, Caricuervo TV. Les pedimos que nos vayan consignando sus preguntas en el chat de este Zoom o en el canal de YouTube. Estas serán respondidas al final de las intervenciones de cada uno de los autores de los libros. Y ahora sí, le doy paso a nuestra directora, Carmen Millar. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por estarnos acompañando en esta tarde un poco helada de Bogotá. Pero bueno, aquí estamos para hablar de unas nuevas adquisiciones para la serie lexicográfica, una serie relativamente nueva dentro del catálogo del Instituto Caro y Cuervo. En la serie lexicográfica comenzó con un pie derecho impresionante. Apareció el Diccionario de Colombianismos, que sin temor a exagerar es el libro más vendido en toda la historia del Instituto Caro y Cuervo. Y yo siempre se lo digo a una de sus creadoras, Nancy Rosso Melo, una de las coautoras del Léxico de la violencia en Colombia. Fue tan impresionante el éxito de esta primera entrada en la serie lexicográfica que se acabaron los números del facturero electrónico del instituto y hubo que empezar en plena feria del libro a hacer facturero manual para poder dar abasto con esto. Y en medio de feria también ordenar una segunda edición que rápidamente llegara tanto al puesto de atención al público como a las librerías. De manera que ese diccionario de colombianismos pues es la entrada a esta serie lexicográfica que inicialmente desde un comienzo tuvo la identidad marcada por el diseñador de la maqueta y de la imagen de esta serie, que es Neftali Vargas Kenguani, con quien he estado trabajando muchísimo en estos días y él sabe por qué. Yo saludo la aparición de un título más de la serie lexicográfica con estos libros. Los demás que tenemos, además hay uno hermoso, el de dichos, refranes y locuciones, en las novelas de Gabriel García Márquez, un trabajo de 3 profesores, 3 colegas, antioqueños, Francisco Octavio Zuluaga, Viviana Díaz y Liliana Astrid Ciro. Y yo también considero de la misma colección el pequeño librito Diccionario de Oficios y Afines, Diccionario de Colombianismos, este peque que salió como un homenaje al Ministerio de Cultura y a Patrimonio por el premio UNESCO de reconocimiento a la política de oficios. En el Instituto Caro y Cuervo y en la imprenta en este momento se adelantan trabajos de taller escuela
en imprenta con el departamento de Boyacá, o sea, todo el tiempo estábamos gravitando en torno a la protección del oficio de impresor tipógrafo, que fue también objeto del pensamiento de Rufino José Cuervo, quien dejó en su testamento un legado para la conservación del oficio de tipógrafo, que todavía hoy en día Bogotá está otorgando con base en ese legado que él dejó. Y saludo esta adición del libro impreso más los libros digitales que ya mencionó Claudia Hurtado por dos razones. Estoy preparando el programa radial de música y literatura, que es una producción de Javeriana Estéreo y 6 Radio, para el Día Internacional de la Mujer, que es el próximo 8 de marzo. Y estoy haciendo las cifras, recordando las cifras de quienes han recibido, mujeres que han recibido el premio Nobel, ¿no? En todas las ediciones que ha habido. Química, 7 mujeres, medicina, 12 mujeres, paz, 17 mujeres y literatura, 16 mujeres. Bueno, hay que medirlo con el número de ediciones del premio Nobel y el número de señores y demás, y decir que en los últimos 5 años el número de mujeres que participan en estos premios, que obtienen galardones, digamos, ha aumentado en un 27%. Entonces es una cifra pues alentadora. Yo celebro este libro del léxico de la violencia en clave de género también por lo siguiente. Es una obra colectiva, de 5 mujeres que trabajan en Yerbabuena. Nancy ya pasó a disfrutar de la pensión de jubilación en este mes, pero sé que ella sigue conectadísima pues con todo este quehacer de colegas con las que han producido cosas maravillosas, y recuerdo los 3 volúmenes dedicados a la vida y obra de Fernando Charri Lara. Pero celebro esta obra colectiva de mujeres, celebro esta obra colectiva producida en la bellísima Hacienda Yerbabuena, que se abrirá para todos ustedes con su proyecto de restauración de bosque andino, que es una belleza. La naturaleza no ha estado en cuarentena y nuestros árboles siguen creciendo. Y he recordado que Estela Lamprea, una de las autoras del libro del léxico de la violencia, ya tiene un árbol creciendo en nombre de un hermano, y me dio a mí el ejemplo para yo poner también un par de árboles que crezcan llevando el nombre de mi hermana y de mi hermano, que ya no están entre nosotros. Queridas, yo sé que van a hablar de los demás libros muchísimo, pero yo quiero desde mi corazón celebrar con ustedes este libro colectivo como un libro para el Día Internacional y Nacional de las Mujeres, y como un libro colectivo que aporta a la bibliografía del Instituto Caro y Cuervo, y como un libro colectivo que aporta a la serie lexicográfica del Instituto. Muchísimas gracias de nuevo a quienes están con nosotros, y muchísimas gracias a quienes están nutriendo la serie lexicográfica del Instituto Caro y Cuervo. Bienvenidos a esta ceremonia, se puede decir. Muchísimas gracias, doctora Carmen. Bueno, y ahora le voy a dar paso a un video del diseñador de estos libros, que es Neftali Vanegas. Buenas tardes, yo soy Neftali Vanegas, soy el diseñador editorial encargado de la colección, específicamente la colección de lexicografía, lingüística computacional y lingüística de corpus. Básicamente lo que quiero plantear en esta tarde es como un poco los lineamientos generales acerca de los cuales estuvimos trabajando para el desarrollo de la colección. Digamos que uno de los principales retos inicialmente fue crear una colección que tuviera un nivel alto de recordación,
que tuviera además como que respondiera a diferentes necesidades también. Pensemos un poco también en las diferentes características de los contenidos a los cuales responde la colección. Entonces, en principio, pues hay una cosa que también hay que tener en cuenta. Digamos, un poco el hito fundacional de la colección fue nuestro querido Diccionario de Colombianismos, desde el cual ya se establecieron ciertos elementos que fueron ya muy característicos de la identidad gráfica y visual de toda la colección. Digamos, para ese caso, para el diccionario, sí tenemos muy claro como que hay una colección que se pretende muy visual, que desde la portada fuera una cosa muy visual. Pensemos un poco también en términos de cómo se va a ver, no sé, en una librería, por ejemplo, en un estante de libros. Entonces, se pensó en una portada visualmente, digamos, muy pregnante y que estuviera en ese sentido como basada en una identidad muy, también al mismo tiempo muy sencilla, que es una identidad con dos colores. Desde el principio se planteó una identidad en términos de dos colores. La portada inicialmente se planteó en términos de un juego tipográfico vinculado simbólicamente como a nivel de metáfora con los contenidos, pero entonces también el otro reto, digamos, continuando un poco con la consolidación de la colección, fue permitir que la colección y desde la portada misma se crearan también ciertos juegos visuales que respondieran a las diferentes necesidades y a las diferentes características de los contenidos. Entonces, la portada también, aparte de ese juego tipográfico con el cual inauguramos de manera también muy clara como toda la colección a través del diccionario, empezamos a jugar también con ciertos elementos visuales. Entonces, la colección también permite, aparte de los juegos tipográficos, el manejo de fotografías en blanco y negro, grabados, dibujos o algún tipo de imagen que represente también de manera muy clara la naturaleza de los contenidos y que se inscribiera también en ese mismo, digamos, conjunto de elementos que le identifican, ¿no? Los colores y esta cosa visual muy fuerte. En términos de lo que pasa adentro, ¿no? Como en términos ya de diseño editorial, digamos, de la composición de las páginas, de la organización de los contenidos, también pensamos en una maqueta inicialmente inaugurada con el diccionario, una maqueta también muy limpia, con un juego con tipografías también muy sencillas. Aquí también le estamos dando, pues, desde luego, prioridad a la legibilidad y a que sea un contenido que se le presente al lector de manera amable, de manera eficaz, de manera sencilla, de manera también muy simple. Entonces, de ahí para allá obviamente van apareciendo necesidades nuevas. Entonces, una vez consolidado como todo el lenguaje del diccionario, empezamos a adaptar este tipo de elementos como a otro tipo de contenidos. Entonces también nos puede pensar cómo van a aparecer las tablas, cómo van a aparecer los mapas, cómo van a aparecer como los esquemas, teniendo en cuenta además que en lo que tiene que ver con lingüística, pues hay una serie de necesidades muy particulares, también muy específicas en términos de, digamos, de los contenidos, ¿no? Entonces yo creo que ese en gran medida fue el reto. También vale la pena decir que estamos como muy de la mano de la subdirección académica en un proceso tremendamente enriquecedor en la consolidación de unos manuales de edición, unos manuales de productos editoriales, en los cuales obviamente la colección de lexicografía pues también hace parte. Entonces poco a poco hemos venido como consolidando una serie de elementos que estén como muy en juego y que respondan muy bien no solo a las necesidades del instituto, sino como a toda la producción de investigación del Instituto Cabro y Cuervo, ¿no? Yo creo que por ese lado también sería muy interesante pensar en que es un trabajo, digamos, primero que se hace como en equipo y por otro lado que tiene como una larga duración también, porque es un trabajo que de alguna manera también es muy orgánico y va planteando cada vez con respecto a los contenidos y a la diversidad de los digamos, como las investigaciones, plantea cada vez necesidades nuevas y eso también es parte como también de lo enriquecedor. Yo hace poco escuchaba yo en un programa de radio que alguien decía que cuando se hace una colección se le hace una promesa al lector. A mí me gusta pensar que desde el punto de vista gráfico también se le hace una promesa y es mantener una serie de elementos que le identifiquen, que uno fácilmente cuando vea una portada sepa que hace parte digamos, de un conjunto de productos editoriales y que al mismo tiempo se vaya adaptando al paso y al surgimiento de necesidades nuevas, ¿no? Yo creo que eso sería como en gran medida, en términos muy generales, como
los retos a los cuales estuvimos enfrentados en el desarrollo de esta colección. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces ahora le doy paso a nuestro investigador Julio Bernal Chávez. Buenas tardes a todos los que nos oyen y nos están viendo. Pues yo quiero presentar el libro Lexicografía Electrónica Especializada, el caso del Diccionario Académico de Medicina. Pues en realidad este libro se empieza a gestar en el año 2008, cuando yo estaba haciendo la maestría en lexicografía en la Real Academia Española, e identifiqué que hacía falta bibliografía en español para poder identificar varias cosas. Y una central era ese paso que hay entre el diccionario hecho en papel, la gran tradición en español y en lenguas de los países hispanoamericanos de diccionarios hechos en papel, y que no había un registro o una manera de saber cómo hacer, cómo construir o cómo transformar ese diccionario hecho en papel en un diccionario en un formato electrónico. Para poder hacer eso había que dar varios pasos, ¿no? Entonces, pues después de constituir un equipo de investigación, de trabajar con ellos, fuimos identificando varios capítulos. Entonces veíamos que antes de hablar directamente de cómo se pasa del diccionario de papel al diccionario electrónico, pues era necesario poder identificar varias cosas. Y allí, digamos que en ese proceso aparece un diccionario, el Diccionario Académico de Medicina, que es realizado por el doctor Rodríguez Gama, que ha estado durante muchos años trabajando allí. Y ese era un ejemplo perfecto, porque él empezó haciendo glosarios para las clases en las cuales los estudiantes pues no sabían los términos básicos de medicina, y él empezó a generar léxicos o a pedirles a los estudiantes que hicieran léxicos para cada especialidad. Después empezó a unir todos esos léxicos y se dio cuenta de que tenían unos repertorios interesantes, y después de publicarlos en diferentes ocasiones y ver que estaba creciendo cada vez más, pues alguien le propuso en alguna ocasión, doctor, ¿por qué no lo pasa a formato electrónico? El asunto es que la persona que le pidió o le propuso que lo pasara a formato electrónico no era especialista en lexicografía, ni tampoco era un ingeniero, digamos, especializado en ciencias computacionales, sino que era alguien que estaba haciendo un trabajo de diseño y efectivamente montaron el diccionario. Lamentablemente, por esas carencias técnicas, pues el diccionario creció más y el sistema que se generó no respondía a las necesidades del doctor, de su proyección como un gran diccionario pues para todos los hablantes de español. Y pasó por varias fases en las cuales tuvo diferentes ingenieros, hasta que se llegó a una respuesta que fue la wiki, y todavía, digamos, ese diccionario está en un proceso de evolución entre la adaptación de haber sido concebido de una manera pues visto para papel, y después haber tenido que pasar todas las vicisitudes al formato electrónico. Uno podría pensar que simplemente un diccionario que está en papel pasa casi de manera directa a un diccionario electrónico. Y digamos que allí en la mitad o en ese proceso se han generado nuevas teorías, nuevas visiones y nuevas posibilidades que no son explotadas, que no son usadas, porque todavía pues hay mucha fuerza en que es un papel, simplemente un diccionario en papel que pasa a ser un diccionario electrónico. Y eso implica que no se usen todas las herramientas, que no pueda haber búsquedas especializadas, búsquedas restringidas,
que no se puede crear nuevo contenido con ese documento, con esos documentos. Y este libro pues quiso mostrar ese paso a paso, mostrarlo en detalle, tratarlo tanto desde la parte lexicográfica como desde la parte técnica. Y pues además de ser un libro que nos habla del paso del papel a lo electrónico y grandes posibilidades que hay en lo electrónico que no están en el papel, o diccionarios que se conciben desde el inicio, desde lo electrónico. Además de eso, trabaja especialmente en un diccionario de medicina, que es un diccionario de especialidad. Por eso, dentro de los capítulos que tenemos un primer capítulo que nos habla de qué son las lenguas de especialidad. Entonces, allí tratamos en detalle qué es una lengua especializada, como sistema, como texto, desde la cognición, qué es léxico especializado y qué es la lengua y el léxico de la medicina y los rasgos del léxico médico. Y el léxico en la tradición, o la lengua y el léxico médico en la tradición española, pues que tiene una tradición centenaria. En el segundo capítulo ya tenemos la lexicografía especializada. En el primero era las lenguas de especialidad, qué es una especialidad y cómo se organiza, se sistematiza. Aquí ya vemos es la lexicografía como una disciplina que se dedica a actividades especializadas. Y si nosotros vemos, realmente la lexicografía pues ha trabajado siempre más en lo especializado que en las lenguas, porque surge como una necesidad de registrar cada uno de los artes, de los oficios, de las especialidades. Entonces allí pues vemos la lexicografía especializada y la terminología, los diccionarios especializados, cómo se documenta en lexicografía, cómo se elabora un diccionario, cómo se construye toda la documentación que desde lingüística se llama corpus, cómo se analiza, cómo se redacta y se define, se publica, y los diccionarios especializados por contenido lingüístico, temático, por comunidades de habla o comunidades lingüísticas, para diccionarios de uso y para otro tipo de diccionarios. En el tercer capítulo, digamos, ahí ya vemos en detalle desde que se crearon los glosarios hasta que se empiezan a generar unos libros por parte del doctor Rodríguez Gama y su equipo, hasta que se piensa y se construye el diccionario académico de medicina. En el cuarto capítulo podemos ver qué es la lexicografía electrónica, qué es un diccionario electrónico, la tipología de diccionarios electrónicos según función y también según su nivel de desarrollo tecnológico, y las fases que tienen los diferentes diccionarios electrónicos. También hablamos de algo que se llama Dictionary Gravity Systems, que son gestores de diccionarios, es decir, diferentes maneras de crear diccionarios electrónicos, ya desde la programación y desde una visión que no se restringe al diccionario pensado en papel, sino que se piensa más desde un usuario que necesita obtener la información de manera rápida, eficaz y que solucione sus necesidades. Entonces digamos que aquí entramos en una teoría innovadora que viene de Dinamarca, que es la lexicografía funcional, y es decir, una lexicografía basada en las necesidades del usuario y que todos los sistemas estén al servicio de cumplir esas necesidades y de generar nuevos productos y nuevas posibilidades. En el quinto capítulo, ya que vimos qué es lexicografía electrónica, empezamos a mostrar en detalle cómo es la parte electrónica del diccionario académico de medicina y cómo hace pues todo un equipo para llegar a esa parte electrónica. Y en el sexto capítulo pues damos como un regalo, que es la planta del diccionario. La planta del diccionario es la arquitectura, es cómo se planeó, cómo se pensó, cómo se organizó, cómo se sistematizó, qué partes tiene, cómo está organizado, cuáles son sus artículos, su intención, a quién va dirigido. Y digamos que ese es un tipo de literatura que se suelen reservar los lexicógrafos, pero que nosotros quisimos mostrar como un ejercicio pues de formación y
de investigación lexicográfica. Este libro estaría dentro de lo que en el área se llama metalexicografía, es decir, hablar de cómo se hacen, cómo se construyen y cuál es la teoría que está detrás de los diccionarios. Y la intención es una intención, pues, de formación, que las personas puedan aprender, que puedan ver el paso a paso, que puedan ver las entrañas y el espíritu de cómo se construye un diccionario. Esa fue, digamos, nuestra intención. Quienes trabajamos en este diccionario, en este libro, pues fuimos personas que estaban ligadas al instituto. Uno de ellos fue asistente de investigación y en el año 2012 tuvo que viajar a Alemania, ahora vive en Alemania y pues se dedica a cosas diferentes a la lingüística y a la lexicografía. Trabaja como músico y como panadero. Se fue a hacer una maestría, pero pues decidió quedarse a vivir allá. Después tenemos a Wilmar, que en este momento está haciendo su doctorado en Estados Unidos y que empezó trabajando con el equipo siendo magíster o haciendo la maestría en el Instituto Caro y Cuervo, la maestría en lingüística. Y el otro autor es Freddy, que también colaboró mientras estaba haciendo la maestría en lexicografía del Instituto Caro y Cuervo y en este momento también está haciendo un doctorado en lingüística en Estados Unidos. Entonces, digamos que ellos dos empezaron siendo asistentes de investigación, pero en este momento pues están haciendo su doctorado y terminaron su maestría en el instituto. Lo cual para mí es un gran orgullo porque implica que este trabajo hace parte de la formación y de las oportunidades académicas que van formando todo el talante académico e investigativo pues, de las personas que pasan por el Instituto Caro y Cuervo. Para mí, pues, es un gusto, es una alegría y es una satisfacción haber podido llegar a este trabajo que tardó muchos años, pero que pues responde al objetivo inicial y que esperamos que pueda servir a la comunidad pues de manera satisfactoria. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Julio, por toda esta explicación. Como ya les había mencionado al principio, este libro va a estar disponible o está ya disponible para descarga en la página del sello editorial del ICC. Y ahora le doy paso al profesor John Roberto, autor de Procesamiento Lingüístico de Textos de Opinión. Adelante. Buenas tardes, gracias a todos. ¿Se me escucha bien? Sí, señor. Perfecto. Para comenzar, quisiera agradecer a la directora del Instituto Caro y Cuervo, la señora Carmen Millán, pues, por esta oportunidad que me da de publicar un libro bajo el sello editorial del Caro y Cuervo. También a César Augusto Buitrago Quiñones, a Ruth Yolanda Contreras, son las personas con las que tuve mayor contacto durante este tiempo de preparación del libro. También a los equipos de divulgación editorial, asesoría jurídica y procesos editoriales del Instituto Caro y Cuervo por su contribución en todo este proceso, por poner su empeño para la publicación de esta obra. Para mí mencionar que para mí es un privilegio entrar a formar parte del grupo de autores que publican sus trabajos en el sello editorial del Instituto Caro y Cuervo. Dicho esto, este libro, El procesamiento lingüístico de textos de opinión, trata sobre la minería de opiniones. Es una tarea bastante popular dentro del procesamiento del lenguaje natural y que consiste en clasificar textos de opinión de acuerdo con su polaridad, sea positiva, negativa, y en algunos casos también se analizan textos de una polaridad neutra. Aquí en pantalla presento dos opiniones, una positiva, otra negativa, una en castellano, otra en inglés. Como este tipo de textos son textos bastante cortos, coloquiales, ¿sí?
A ver, un segundo. Ah, vale. Un segundo. ¿Ahora? Ahora sí estamos viendo la presentación. Muchas gracias. Vale, perfecto. Vale, sí. Muy bien, decía que aquí en pantalla aparecen dos ejemplos del tipo de textos con los que trabajo en este libro. Son textos de opinión, que son textos bastante cortos, textos informales, que son, bueno, que nosotros todos seguramente en algún momento hemos hecho servir, bien sea produciéndolos para comentar valoraciones sobre productos de bienes, servicios que queremos valorar en Internet, o que hemos leído también para informarnos y para decidir si compramos o no, si adquirimos o no un determinado producto. Entonces, la minoría de opinión trata de eso, de alguna manera de enseñar al ordenador a que sea capaz de clasificar de manera automática este tipo de textos. Este esquema sintetiza las partes principales que componen el libro, en concreto los capítulos 3, 4 y 5, ya que el capítulo 1 es la introducción, el capítulo 2 es el estado del arte en materia de minería de opiniones o análisis de la polaridad, y el capítulo número 6, el último, pues son las conclusiones. Así, en el capítulo número 3 hago un listado y explico las diferentes herramientas y recursos que utilizo en la investigación a lo largo del libro. En concreto, varios corpus de opiniones, analizadores morfosintácticos, etiquetadores, léxicos y alguna ontología también. En los siguientes dos capítulos, digamos que ya entro en materia con los diferentes experimentos que realizo. La primera parte de este trabajo me centro en identificar los segmentos discursivos que forman parte, que constituyen las opiniones sobre productos. En concreto, identifico 3 tipos de segmentos, que son los segmentos esenciales, que en mi opinión caracterizan este género discursivo, el género discursivo de las opiniones. En la siguiente parte del libro, del capítulo 5, determino la función que cumple cada uno de estos segmentos discursivos en la expresión de la polaridad en cada uno de estos textos de opinión. En concreto, realizo varios experimentos basándome en 3 metodologías diferentes. Y por último, extraigo conclusiones de los experimentos que realizo. Este esquema sintetiza el flujo de trabajo que sigue toda la investigación. En primer lugar, me centro en el desarrollo, la creación de un corpus de opiniones en castellano que ha sido etiquetado manualmente por investigadores de la Universidad de Barcelona. Ha sido etiquetado por un grupo de investigadores de esta universidad, y también trabajo con un conjunto de textos en inglés de opiniones que ya había sido creado y había sido utilizado en otras investigaciones. Después de crear los corpus, se procede al enriquecimiento de estos textos, como comento en el caso de los textos en español de manera manual y en el caso de los textos en inglés de forma automática. También en la identificación de los segmentos discursivos que componen estos textos. Una vez enriquecidos los textos con información lingüística, la fase siguiente es la clasificación automática de los textos de acuerdo con su polaridad. Para ello utilizo un software, que es el WECA, un software para tareas de aprendizaje automático, que utilicé para entrenar cientos o más bien miles de clasificadores automáticos que se apoyan en esta información lingüística para determinar si un texto es positivo o un texto es negativo de acuerdo con la información lingüística que yo le estoy proveyendo. Además, utilicé otra herramienta que es el SoCal, que es una herramienta que ha sido utilizada en diferentes investigaciones, que tiene como input textos de opinión y se encarga de clasificar los textos como positivos o negativos. Yo lo utilicé como un baseline para determinar si las contribuciones que estaba haciendo a la investigación eran suficientemente buenas, es decir, si superaban ese baseline o no. Aquí tenemos un ejemplo de un comentario sobre un producto y los tipos de segmentos identificados
diferente manera. En concreto, yo trabajé con 3 segmentos básicos. Seguramente un texto puede ser, un texto de opinión de esta naturaleza puede ser segmentado de múltiples maneras. Yo trabajé con los segmentos más básicos que identifiqué según intuición que luego corroboré mediante diferentes experimentos y diferentes recursos. En concreto, identifiqué segmentos narrativos, que como se puede apreciar en la primera parte del ejemplo, los usuarios suelen utilizarlos para contextualizar las opiniones. Es decir, un usuario cuando opina sobre un producto suele comenzar, en la mayoría de los casos, describiendo el contexto del comentario, hablando sobre sí mismo, hablando sobre la familia, que han utilizado o no determinado producto, bien o servicio. En la segunda parte de estas opiniones, los usuarios suelen presentar ya el producto, las características o los componentes de este producto. Y por último, la parte más breve, en la mayoría de los casos, aparece el segmento valorativo, que es cuando el usuario ya entra a decir si está en contra o a favor del producto, si lo recomienda o no. Son, digamos, los 3 segmentos principales que caracterizan este tipo de textos. A partir de esto, en la segunda parte de la investigación realicé una cantidad bastante amplia de experimentos. Pondré solo dos ejemplos por no extenderme demasiado, para que tengas una idea del tipo de información que utilicé y de cómo la utilicé en este análisis. Por ejemplo, para identificar los segmentos narrativos en los textos de opinión, me basé en un modelo de Chambers y Jurafsky. Ellos utilizan un modelo que me pareció bastante elegante en términos computacionales. Lo que hacen es identificar las oraciones que componen el texto. Ellos trabajan con diferentes tipos de texto, no solo opiniones. Y lo que hacen es identificar los verbos y los argumentos correferentes que vinculan estos verbos. Y al integrar estos verbos con sus argumentos correferentes, pues tenemos lo que ellos denominan las cadenas narrativas. Por ejemplo, en el caso del modelo que tenemos en pantalla, en la parte izquierda, tenemos diferentes verbos vinculados por elementos correferentes que se pueden interpretar, por ejemplo, de la siguiente manera. Un policía arrestó a un delincuente. El delincuente declaró ante el juez. El juez condenó al criminal. El criminal recurrió ante un jurado. Estos autores utilizan esta estrategia, esta técnica para identificar las secuencias narrativas. Yo lo que hice fue extender estas secuencias narrativas con otro tipo de información lingüística, puesto que al utilizar el modelo tal cual como lo proponían ellos, se quedaban algunos verbos y algunas partes de los segmentos narrativos sin considerar. Yo extendí el modelo de Chambers y Jurafsky utilizando además de los verbos, nominalizaciones de verbales, expresiones temporales y nexos coordinantes y subordinantes. Una vez pude identificar estos segmentos narrativos, los utilicé, de alguna manera jugué con ellos en diferentes experimentos para calcular la polaridad de los comentarios sobre productos. Otro tipo de experimentos que realicé, por ejemplo, es el uso de la complejidad sintáctica de las oraciones, ya en este caso no de los segmentos narrativos, sino de los segmentos descriptivos. La complejidad sintáctica, existen diferentes algoritmos para calcularla. En este caso es un algoritmo bastante sencillo. Lo que hace el autor de este modelo es utilizar el árbol sintáctico para determinar la cantidad de información que un hablante puede almacenar en su memoria a corto plazo a la hora de producir una oración. Entre más información tenga, entre el árbol sea más complejo, pues la complejidad sintáctica de la oración será mayor. Él lo que hace es asignar un valor, en la parte izquierda, por ejemplo, de 0, y a los constituyentes les va asignando un número diferente a medida que va avanzando hacia la parte izquierda del árbol, es decir, de la parte de 0, el verbo 1, el nombre 2, y así con los diferentes constituyentes del árbol, de tal manera que, por ejemplo, la palabra starting tiene un valor de 3, que es la sumatoria, digamos, de todos los elementos que lo integran en la medida que va subiendo del árbol de derivación, ¿no? Entonces suma el 0, suma el 2, suma el otro 0, suma el 1 y obtiene un 3. Todas las palabras que aparecen en la oración se suman, se saca el promedio
y tenemos lo que ellos denominan la complejidad sintáctica. Es un modelo bastante sencillo, pero también bastante efectivo para calcular la complejidad sintáctica de las oraciones. Yo utilicé este modelo y otros que existen para calcular esta complejidad sintáctica. Y una vez identificadas las oraciones, pues hice lo mismo que con el caso de las oraciones, bueno, de los segmentos narrativos. Jugué con este tipo de oraciones para determinar la función que cumplían dentro del cálculo de la polaridad de todo el texto de opinión. Ejemplos, bueno, como este tipo de experimentos encontraréis en el libro bastantes. A partir de estos experimentos, pues llegué a múltiples conclusiones, solo comentaré un par de ellas porque, bueno, llegué a bastantes conclusiones, algunas bastante interesantes. Por ejemplo, por mencionar dos de ellas, por ejemplo, que el segmento narrativo, además de utilizarse para introducir y contextualizar las opiniones, que era lo que yo en principio consideraba que era la función de este tipo de segmentos, haciendo los análisis computacionales y estadísticos, determiné que su propósito de los segmentos narrativos es expresar la polaridad negativa. Es decir, que los segmentos narrativos eran muy frecuentes en los textos que expresaban polaridad negativa, a diferencia de los textos que expresaban polaridad positiva. Otra conclusión a la que llegué es que las estructuras sintácticamente complejas o más complejas expresan opiniones contrarias a la polaridad general del comentario. Cuando opinamos sobre un producto, solemos opinar positiva o negativamente sobre el producto, pero dentro de estas opiniones hay oraciones que expresan opiniones contrarias, ¿no? No todo es positivo, no todo es negativo, sino que contraargumentan. Y estas oraciones suelen ser sintácticamente bastante más complejas. Estos son algunos de los ejemplos de las conclusiones a las que llegué. Yo recomiendo la lectura de este libro, de este trabajo, a las personas que quieren comenzar con introducirse en el campo de la minería de opiniones, del análisis de la polaridad, también que quiere iniciar con el análisis del procesamiento del lenguaje natural, ya que es un libro hecho por un lingüista para lingüistas. La mayoría de los trabajos que se enfocan en esta área suelen ser hechos por gente que viene del ámbito de la informática y a veces resultan bastante complejos de leer, de entender, pues trabajan básicamente modelos matemáticos. En este caso no, en mi caso trabajo información lingüística, por lo tanto, de alguna manera es bastante simple de entender y se entiende el procedimiento, se entiende la metodología y se entienden los resultados. También es una contribución importante, creo yo, al trabajo de la minería de opiniones en castellano. Pues la mayoría de los trabajos de esta área son en inglés y muy pocos trabajos están enfocados al análisis de opiniones en castellano. Creo que esas son las mayores propiedades del libro. Yo, pues como autor, recomiendo su lectura y también me gustaría escuchar sugerencias, recomendaciones y si a las personas que lo lean les resulta de utilidad o no. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Continuamos con Gloria Duarte. Adelante, Gloria. Bueno, bienvenidos, bienvenidas todas quienes nos acompañan. Es para mí muy grato hacer la presentación del Léxico de la Violencia en Colombia, 1948-1970. Es una obra que lleva bastantes años de trabajo. Como anunció la doctora Carmen Millán, participamos en ella 4 investigadoras del Instituto Caro y Cuervo y una persona que nos ayudó en la parte técnica muchísimo y en la asistencia en todos los procesos. Tengo la presentación, Jimena, por favor.
La siguiente, gracias. El equipo de trabajo, como les decía, estuvo integrado por Nancy Rosomelo, quien coordinó este proyecto lexicográfico, María Bernarda Espejo Olaya, quien les habla, Gloria Esperanza Duarte Huertas, Tori Susana Guevara Santa María y Estela Lamprea Muñoz. Podemos pasar. Esta es la portada, que creo que ustedes ya la han visto por ahí rotando, de nuestro libro, Léxico de la Violencia en Colombia, 1948-1970. Ya. Voy a centrarme en el objetivo, los antecedentes, obras, entradas, campos semánticos, ejemplos de entradas, regiones, ejemplos de alias, lo que pretendemos y datos de distribución del libro, aunque Claudia Hurtado ya los mencionó. El objetivo que perseguimos con este proyecto lexicográfico de conformar un léxico de la violencia documentado, fundamentado en la narrativa de las obras que surgieron en este periodo histórico. También tenemos unos antecedentes de los que nos nutrimos. La obra de Augusto Escobar Mesa, Literatura y Violencia, La Línea del Fuego, de Germán Guzmán Campos, Orlando Falsborda y Eduardo Maña Luna, el clásico La Violencia en Colombia, escrito en 2 tomos, publicado en Bogotá por el Círculo de Lectores en 1988. De Publio González Rodas, El Léxico de la Violencia en Colombia, artículo publicado en la revista Hispania, el volumen 51, número 2, de 1968, entre las páginas 302 y 309. Otra obra que nos sirvió también para fundamentarnos fue Para desarmar la palabra, Diccionario de Términos del Conflicto y de la Paz, publicado en Bogotá por la Corporación Medios para la Paz en 1999. De Margarita Serge de la Osa, María Cristina Suaza y Roberto Pineda, quienes fueron editores de Palabras para desarmar, una aproximación crítica al vocabulario del reconocimiento cultural en Colombia, también publicado en Bogotá por el Ministerio de Cultura y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia en el 2002. Algunas portadas de las obras que nos acompañaron en este trabajo, de las cuales extrajimos ese vocabulario, esas voces, esas entradas en nuestro léxico. De José Antonio Osorio Lizarazo, la obra El Día del Odio. De Ernesto León Herrera, Lo que el cielo no perdona. De Manuel Zapata Olivella, La calle 10. De Arturo Echeverry Mejía, Marea de ratas. Viento seco, de Daniel Caicedo. Y una de las obras, también con viento seco, de las agregadas a la cronología inicial, Cóndores no entierran todos los días, de Gustavo Álvarez Gardiazabal. En cuanto a las obras, como les decía, nuestra partida, el punto de partida fue la cronología y bibliografía de la novelística de violencia, 1949-1967, de Augusto Escobar Mesa, en Literatura y Violencia en la Línea de Fuego, y de María Jaramillo, Betty Osorio y Ángela Robledo, quienes compilaron Literatura y Cultura, Narrativa Colombiana del siglo XX, volumen 2, Diseminación, Cambios, Desplazamientos, publicado en Bogotá por el Ministerio de Cultura en el año 2000. Posteriormente ampliamos esta cronología, esta bibliografía inicial con otras novelas y cuentos. Las entradas que trabajamos en este léxico están conformadas por voces y expresiones fraseológicas del español de Colombia, usadas en distintas regiones del país, en donde la violencia se vivió con mayor intensidad y que novelistas y cuentistas tomaron para sus obras. De la literatura del canon de la violencia, como se conoce en general. Unos campos semánticos que retomamos aquí como ejemplos: está el léxico para referirse a los liberales, a los conservadores, entre otros,
aurileño, collarejo, cachiporro, rojo, azul, chulavita y gol. También para referirse a las fuerzas del Estado, podrán encontrar bofia, cachuchón, chafarote, chapol y otros. En el léxico en torno a las mutilaciones, cortes y torturas, pueden observar emascular, corte de franela, corte de la Virgen del Carmen, desuñar, machetear, ablandar, aplanchar y muchos otros que ustedes ya observarán en la obra. El léxico referido a la muerte podemos consultar, entre otros, limpiar, rastrojear, abollar, hacer picadillo, pasar al papayo, mascarse algo. Tenemos aquí unos ejemplos de entradas de las cerca de 300, más de 300 entradas que incluimos en nuestro diccionario. Solo unos ejemplos por el tiempo limitado que hay para la presentación. Collarejo. Voy a leer la definición. Denominación usada en Cundinamarca y Tolima para el individuo de filiación al Partido Liberal. La motivación del adjetivo collarejo se aplicaba a las aves, especialmente a los pájaros, a los gallos de pelea e incluso al cóndor, que tienen un collar de plumas de color diferente en el cuello al del resto del cuerpo. Según María Victoria Uribe, este nombre es analógico, pues alude al pañuelo rojo, rabo de gallo, que los liberales solían llevar amarrado en el cuello. Esta nota es tomada de María Victoria Uribe, Antropología de la Inhumanización, un ensayo interpretativo sobre el terror en Colombia, que se publicó en Bogotá por Norma en el 2004. Uno de los ejemplos citados allí dice: collarejo, yo nunca había oído ese apodo y menos aplicado a las gentes buenas y pacíficas, porque usted es un ignorante y además está de acuerdo con ellos. Y para que lo vaya sabiendo de una vez, el que se inventó el apodo fue nadie menos que nuestro jefe máximo allá en Bogotá. ¿No lo sabía, pues? La primera edición de Sin Tierra para Morir de Eduardo Santa, de donde se tomó este ejemplo, es de 1954. Pero cuando no teníamos oportunidad de acceder a la primera edición, en la mayoría lo hicimos, pero cuando no, anotábamos la edición que leímos entre corchetes cuadrados, en este caso la de 2003. Corte de orejas, otra entrada, tiene una anotación, ahorita la leo, una cita allí de pie de página, pero la definición dice: en el contexto de la violencia, una de las formas más frecuentes de mutilación fue el corte de orejas. Estas se exhibían como trofeos de guerra después de una comisión punitiva. También eran exigidas por los agentes a la población como salvoconducto para poder pasar de un lugar a otro. Además, las orejas se utilizaban de un lado para comprobar el exterminio de los adversarios y de otro como comprobante para reclamar el pago de los asesinatos cometidos. La nota viene a continuación. En mayo de 1952 aparecen cadáveres mutilados en Yacopí y el comandante de las guerrillas emite un comunicado prohibiendo este proceder y advierte que se seguirá la costumbre de no enterrar los muertos enemigos, pero se deben respetar los cuerpos, o de lo contrario se castigará esta falta. El clásico de Guzmán, Folsi y Umaña, el tomo 1, páginas 229 y 230, retomamos esta cita. Ejemplos de entradas, el ejemplo de corte de orejas. A varios gobernantes les llegaron paquetes que contenían orejas humanas y varios miembros del cuerpo para probarles que los agentes de policía sí estaban exterminando a los bandoleros. Este es de Caos y Tiranía de Tirso de Gusa, de 1959. La región es una muestra que vamos a presentar acá, es una selección en algunas de las regiones donde se sintió bastante la presencia de hechos violentos. Lo que el cielo no perdona, principalmente en Antioquia, cóndores no entierran todos los días en Tuluá, Valle del Cauca, ciervos sin tierra en Boyacá, pogrom en Tolima, tierra sin Dios en los llanos orientales. Los días del terror en Antioquia, Caldas y los llanos orientales. ¿Quién dijo miedo en Antioquia también? Viento seco en Cali, Valle del Cauca y Huila, entre otras. Es solo una muestra.
También tenemos 84 alias allí en una lista final. Elegimos también solo 2 para representación. Boyello. Y uno de los ejemplos que están citados allí. Mi mayor X nos presentó a un señor con el que tenía que ponerme en contacto para viajar a Cali. La tarea de las llamadas gordas imponía la captura del antisocial alias Boyello, azote del occidente de Caldas, que masacraba campesinos y luego se ocultaba en la Sultana del Valle. El zarpazo de Evelio Buitrago de 1967. Y otro alias, pájaro verde. Hay varios pájaros, la pajaramenta, como se conoce en el Valle del Cauca. Dice, ¿y quién es ese pájaro verde? Pues hombre, usted no se acuerda de uno que fue peón aquí, que se llamaba Tulio, que vino de una finca del pueblo del otro lado hace ya como un año. El ejemplo está tomado de una semana de miedo de Leonardo Cartagena de 1960. Y la cita, la llamada acá es pájaro verde, operaba bajo el mando del Cóndor, pertenecía a una segunda generación de pájaros formadas en las filas de la policía. Toma de Sánchez Gonzalo y Donny Mertens, la obra Bandoleros, Gamonales y Campesinos, el caso de la violencia en Colombia, publicado en Bogotá por el Áncora en 1983. Lo que pretendemos con esta obra es que sirva de un documento que contribuye a la memoria histórica de hechos que deseamos y esperamos que no se repitan. Y pues, como anunciaba la doctora Carmen al inicio, también me siento el agrado de contribuir a la serie lexicográfica del Instituto Caro y Cuervo y las invito a que se disfruten, las páginas de esta obra, que no es un tema grato, pero que debemos conocerlo, debemos conocer nuestra historia y ojalá que no repitamos esos hechos que nos reflejan los ejemplos de las obras que tomamos para nuestro libro. Ya en la última, Jimena, también Claudia Hurtado al principio anunció la distribución del libro, pues saldrá inicialmente por Siglo del Hombre Editores y las librerías que tienen convenio con ellos. Y también posteriormente en el carrito de compras del instituto, según nos anunció César Buitrago. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a Gloria Duarte y a todo el equipo que hizo posible este libro, que ya me lo están preguntando por redes sociales, a correo, de todo. Bueno, en este momento le voy a dar paso a César Buitrago, el coordinador editorial, quien va a estar formulando las preguntas que han llegado a nuestro chat. Adelante, César. Buenas tardes, Claudia. En este momento, más que preguntas, abundan en los chats de Zoom y de YouTube, que son los que tengo acceso directo. Son agradecimientos a todos los autores, muchas felicitaciones por esta nueva obra lexicográfica, y no cabe mencionar que es importante, a medida que vayamos pasando los días, le haremos llegar todas las preguntas e inquietudes con relación a estas obras tan valiosas que conforman y estrenan nuestra serie lexicográfica, serie nueva, que, como dijo la doctora Carmen, inauguró el Diccionario de Colombianismos. Entonces, estaré pendiente también si quieren allegar algún tipo de preguntas con relación a las publicaciones. Está la página en el micrositio, sello editorial caricuervo.go.co, y mi correo electrónico para que puedan allegar sus inquietudes al respecto. Muy buenas tardes, pero felicitaciones de paso a todos los autores por esta magnífica jornada en donde compartimos y nos ambientaron para poder disfrutar de sus publicaciones, de sus libros. Feliz tarde. Bueno, pues muchas gracias, César, coordinador editorial del sello del ICC.
Pues bueno, pues sí, llegaron muchísimas felicitaciones a través de nuestro canal de YouTube, preguntas de dónde conseguir los libros. Entonces, nuevamente, los 2 primeros libros que se presentaron los pueden descargar del sello editorial, y el léxico de la violencia va a estar en Siglo del Hombre. Muchísimas gracias y nos vemos en otro evento del ICC.